Buenas tardes, maestra y compañeros. El equipo está conformado por Jimena Noemí Padilla Cerón, por Ingrid Yanetsi de Gollado Reyes y su servidora Tamara Blanco Parroquín. El tema que abordaremos será el de cianuros. Los temas que abordaremos en esta exposición van a ser los siguientes. Como primero tenemos lo que es la definición, antecedentes, propiedades físico-químicas, usos y funciones, fases de exposición, toxicocinética, absorción, distribución, biotransformación, eliminación, toxicodinámica, afectación del órgano diana, el mecanismo de acción, los síntomas, métodos de detección, teratogénesis, carcinogénesis y por último el caso clínico. Primero vamos a tener lo que es la definición del cianuro. El cianuro es un grupo químico que va a consistir en lo que es un átomo de carbono conectado a un átomo de nitrógeno unido por tres enlaces. Se les llama cianuro específicamente al cianuro de hidrógeno, también conocido como ácido cianhídrico, y a sus sales. Sus sales más conocidas son las sales de sodio y potasio, las cuales se caracterizan por ser muy tóxicas. Una característica de los cianuros es que son químicos altamente reactivos, tóxicos y volátiles. Los cianuros se encuentran de forma natural en lo que son algunas plantas o semillas de frutas. También es producida por ciertas bacterias, hongos y algas. Antecedentes. Las primeras referencias al cianuro datan de lo que es la época egipcia, ya que este se veía reflejado en los papiros, específicamente usados por Cleopatra e Hipatia de Alejandría. Dicho componente se obtenía mediante un proceso de destilación al triturar lo que es la semilla de los albaricoques y los melocotones. Durante esta misma época se descubrió que en ciertas cantidades era un compuesto capaz de matar a una persona, por lo cual lo ocuparon con diversos fines políticos y militares. En 1704, Heinrich Diesbach, un creador de colores y pintura suizo, descubrió inconscientemente la existencia del cianuro. Esto fue porque estaba preparando un lote de laca carmesí y iba a obtener un pigmento rojo hecho a base de cochinilla, para el cual necesitaba un compuesto llamado potasa. Sin embargo, la potasa que él ocupó se encontraba contaminada con sangre y ocurrió una reacción química al entrar en contacto con el hierro, provocando que en lugar de obtener el pigmento rojo que él deseaba, se obtuviera un pigmento azul. Este pigmento lo llamó azul de Prusia, ya que era el mismo tono que ocupaba el uniforme del ejército prusiano en esa época. De ahí tenemos que en 1752 Pierre Macher descubrió que el azul de Prusia podía reducirse en lo que era una sal de hierro y un nuevo ácido. Dicho ácido era el ácido cianhídrico, al que se le conoce generalmente como cianuro. De ahí tenemos que en 1783 Carl Wilhelm logró aislar el ácido cianhídrico por primera vez del azul de Prusia, obteniéndolo así en su forma pura. Y por último tenemos que en 1815 Joseph Louis Gay-Lussac logró describir su fórmula química. Propiedades físico-químicas. Los cianuros se caracterizan por no tener un color y poseer un ligero olor a lo que son las almendras amargas. Específicamente el cianuro de hidrógeno lo podemos encontrar en forma líquida y en forma gaseosa. En su forma gaseosa se caracteriza por ser muy inflamable, y si este se calienta en lo que es presencia de oxidantes como cloratos y flúor, puede formar ciertas mezclas explosivas con el aire, o también dimerizarse oxidándose a lo que es un cianógeno, el cual va a incrementar su toxicidad. Aquí tenemos lo que es una tabla comparativa entre el cianuro de hidrógeno, cianuro de potasio y cianuro de sodio.
tenemos que el peso molecular, el cianuro de hidrógeno es el que tiene un peso menor en comparación con el cianuro de sodio y el cianuro de potasio, siendo este el del peso molecular mayor. De ahí tenemos que ambos presentan diferentes puntos de fusión. El cianuro de hidrógeno presenta menos 13 grados Celsius, el cianuro de potasio 634 grados Celsius y el cianuro de sodio 563.7 grados Celsius. Del mismo modo, varían a lo que es un punto de ebullición, siendo el cianuro de hidrógeno 26 grados Celsius, el cianuro de potasio 1625 grados Celsius y el cianuro de sodio 1496 grados Celsius. En lo que es solubilidad en agua, el cianuro de hidrógeno se caracteriza por ser miscible, el cianuro de potasio requiere lo que son 71.6 gramos por 100 mililitros y el cianuro de sodio son 58 gramos por 100 mililitros. Usos y funciones. Tenemos que los cianuros van a tener diversos usos. Uno de ellos es en el campo de la metalurgia, en el cual se van a ocupar para la obtención del oro mediante una lisiviación química. Se ocupa también en la industria del acero. En lo que es en la joyería lo ocupan como un recubrimiento para brillantar las piezas de joyería. Es ocupado en la industria de pegamentos, industria de plásticos. En las pinturas se ocupa como solvente y como esmalte. Y de la misma forma tiene un uso como herbicida, plaguicida y fertilizante. Tenemos que al quemar lo que son la lana, seda, poliuretano o vinilo, se van a liberar acronitrilos, los cuales son compuestos que contienen al grupo funcional cianuro. Fases de exposición del cianuro. Vamos a tener tres vías: la vía respiratoria, la vía oral y la vía cutánea. Mediante la vía respiratoria es al inhalar humos como el de cigarrillo o humos de incendio, los cuales son una fuente importante de grandes cantidades de cianuro. En la vía oral es en la ingesta de lo que es agua contaminada con cianuro o la ingesta de algunos alimentos que contienen cianuro. Un ejemplo son las almendras amargas o una mala cocción de la tapioca produce cianuro. Y mediante la vía cutánea vamos a tener lo que es al entrar en contacto con tierra contaminada o con agua contaminada. Ahora abordaremos lo que es la toxicocinética, pero antes que nada tenemos que saber qué es. Es el estudio del curso temporal del xenobiótico desde que se absorbe hasta que se elimina del organismo. Ahora abordaremos lo que es la absorción. El ácido cianhídrico es una molécula pequeña y tiene un pKa de 9.21. Esto va a hacer que atraviese rápidamente membranas por un mecanismo de difusión simple. El ácido cianhídrico se absorbe por piel y mucosas y esto va a hacer que pueda ingresar al organismo por ya sea vía inhalatoria, vía oral, vía conjuntiva o vía dérmica. Los factores que pueden modificar la velocidad de absorción pueden ser propios del compuesto, como lo es la liposolubilidad o la constante de disociación, o propios del sitio de absorción, como es la superficie de contacto, la irrigación o perfusión y el pH del sitio de absorción. La absorción gastrointestinal de sales de cianuro es más lenta que la absorción inhalatoria del gas cianhídrico, y esto se va a ver afectada por la presencia de alimentos. El tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas va a depender del compuesto que esté involucrado. Distribución. La distribución del cianuro absorbido es rápida, ya que puede constar en minutos u horas. Se le encuentra prácticamente en todos los tejidos, sin embargo, los mayores niveles los solemos encontrar en hígado, pulmones, sangre o cerebro.
También vamos a tener que se va a unir a muchas metaloenzimas, lo que va a hacer que las va a inactivar, entre las cuales vamos a encontrar enzimas que van a contener lo que es hierro, cobre y cobalto. En sangre, la mayor proporción de cianuro se va a hallar dentro del eritrocito, lo que hace que la alta afinidad de los eritrocitos por el cianuro puede ser interpretada como un mecanismo de detoxificación. Por otro lado, tenemos que el cianuro puede atravesar la barrera placentaria. Esta afirmación se basa en que se encontraron mayores niveles de tiocianato en sangre de cordón umbilical de fetos de madres fumadoras comparados con los niveles hallados en sangre de cordón de fetos de madres no fumadoras, lo que sugiere que el tiocianato y posiblemente el cianuro atraviese la placenta. Ahora abordaremos lo que es la biotransformación. El cianuro se va a metabolizar en el hígado a través de 4 vías metabólicas diferentes, las cuales mencionaré a continuación. La primera de ellas es la enzima rodanasa, que va a ser una conversión del cerca del 80% del cianuro en tiosanato en presencia de tiosulfato. La segunda de ellas es la unión a la cisteína, que va a formar ácido 2-aminotiazolidin 4-carboxílico. Luego tenemos la oxidación enzimática y no enzimática del cianuro a cianato. Y por último tenemos la combinación del cianuro con hidroxicobalamina para formar cianocobalamina o, en otras palabras, vitamina B12. Eliminación. El cianuro absorbido es excretado principalmente como tiocianato en la orina. Por otro lado, las trazas de cianuro de hidrógeno también pueden ser excretados sin cambio a través del pulmón, saliva, sudor, orina, como dióxido de carbono en el aire expirado o como beta-tiacinolanina en saliva y sudor. Y bueno, ahora vamos con la toxicodinámica. Esta es la que se va a encargar de estudiar el modo de acción o el mecanismo de la interacción molecular de la sustancia original o de sus diferentes metabolitos con los sistemas biológicos del huésped, a partir del cual se van a producir los efectos tóxicos. En los órganos viena del cianuro son 3, que son el cerebro, el corazón y los músculos. Estos lo son no porque reciban las dosis más altas, sino porque son los órganos que van a necesitar más energía para sus funciones metabólicas y también porque son los más sensibles al cianuro. Y bueno, también podemos considerar a la tiroides, ya que esta por exposición por vía respiratoria va a tener como resultado un aumento en su tamaño. La exposición a cantidades pequeñas de cianuro puede llegar a ser fatales y la gravedad de los efectos va a depender en parte de la forma en la que se presenta el cianuro. La exposición a niveles altos de cianuro durante un periodo, aunque sea muy breve, puede llegar a dañar el cerebro, el corazón e incluso puede llegar a producir coma y la muerte. Y tenemos que va a producir efectos tóxicos a niveles de 0.05 miligramos de cianuro por decilitro de sangre y casos fatales que han ocurrido a niveles de 0.3 miligramos por decilitro. Y también se tiene registro que algunas personas que respiraron 546 partes por millón de cianuro de hidrógeno murieron después de estar solamente 10 minutos a exposición de él, y personas que respiraron 110 partes por millón del mismo cianuro pusieron en riesgo su vida después de estar 1 hora en exposición. Y ahora en el mecanismo de acción. Se conoce que el cianuro se puede unir y con lo mismo pueden activar aproximadamente unas 40 enzimas, entre las cuales podemos encontrar a la catalasa, a la ácido ascórbico oxidasa, a la peroxidasa, a la tirosinasa, a la fosfatasa, a la superóxido dismutasa y pues, entre muchas enzimas más. Pero la acción que más nos interesa desde el punto de vista toxicológico es la unión a la citocromo C oxidasa. La citocromo C oxidasa es una enzima vital en la cadena de transporte de electrones
que esta es parte del proceso de la respiración celular. Esta enzima se va a encontrar en la membrana interna de las mitocondrias, que son las estructuras celulares encargadas de producir la energía en forma de ATP. Y bueno, lo que va a pasar con el cianuro es que este se va a unir de una manera muy fuerte al ion férrico del citocromo C oxidasa, inhibiendo así su actividad. Y pues, al momento de inhibir a esta enzima, el cianuro lo que va a hacer es que va a interrumpir la transferencia de los electrones en la cadena de transporte, bloqueando la capacidad de las células para poder utilizar el oxígeno en el proceso de generación de energía. Y bueno, como tal, este proceso nos va a derivar a una hipoxia citotóxica. Tenemos que la sensibilidad del tejido cardíaco ante el cianuro se va a deber a los niveles bajos de la enzima rodanasa. Cuando el corazón empieza a fallar, hay una liberación de noradrenalina, empezando con un aumento de catecolaminas. Estas catecolaminas van a ser las responsables de las arritmias durante la intoxicación. Va a comenzar con una sensación de escozor en el tórax, después puede causar dolores espasmódicos, similares a las convulsiones epilépticas, dolores muy intensos en el pecho y pues por último se puede presentar un fallo cardíaco. Todo esto se puede presentar durante segundos. Y como les había comentado al inicio del mecanismo de acción, se va a producir una hipoxia por la inhibición de la citocromo C oxidasa, lo cual afectará pues al cerebro en su comportamiento. Y respecto al sistema muscular, por la inhibición de otra enzima que es la glutamato descarboxilasa cerebral, y además el funcionamiento del cerebro, como era lo que les mencionaba, las órdenes que se van a producir van a ser totalmente antagónicas, lo que va a crear convulsiones, gritos, y el enfermo va a adquirir lo que es una postura como una C invertida, así como se muestra aquí en la imagen. Todo esto va a ser a causa de la descoordinación sináptica e hiperactiva del cerebro. El cianuro también va a presentar una acción sobre la tiroides atribuida a su principal metabolito, que es el tiosinato. El ion tiosinato es un compuesto boceógeno que va a competir con el ion yoduro para el ingreso a la tiroides y como consecuencia va a presentar una alteración en la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. Los síntomas por intoxicación a cianuro los podemos dividir en síntomas tempranos y en síntomas tardíos. En los tempranos vamos a encontrar el aliento con olor a almendras, dolor de cabeza, vértigo, náuseas, vómitos, agitación, taquicardia, aumento de presión arterial y taquipnea con respiración profunda. Por el lado de los síntomas tardíos vamos a encontrar a midriasis, que esto se refiere a la dilatación de la pupila, somnolencias, trastornos de la conciencia, coma, convulsiones, hipotensión, arritmias, bradicardia, trastornos de respiración, edema pulmonar y apnea. Estos síntomas pueden ocurrir rápidamente dependiendo de la cantidad de cianuro que se ingiera y por la vía de administración, ya que, por ejemplo, las administraciones orales empiezan a mostrar síntomas entre 3 y 12 minutos, mientras que las cutáneas pueden durar entre 15 minutos a 1 hora. Ahora, como algunas precauciones, podemos mencionar que si la persona ha ingerido cianuro, es totalmente recomendable que no se provoque el vómito, ya que pues, su mismo vómito puede contaminar a otras personas o incluso puede dañar sus vías respiratorias. Se recomienda quitarse todos los artículos del cuerpo, desde la ropa, lentes de contacto o lentes regulares y la joyería que se ocupe, e introducirlos en una bolsa. Pero al momento de quitarse los objetos, es recomendable tocarlos lo menos posible. Y una vez que ya estén en una bolsa, se recomienda meter esa bolsa en otra bolsa. Y por último, pues lavarse el cabello del cuerpo por 20 minutos con suficiente jabón y agua, enjuagándose completamente. Y también enjuagando los ojos con agua entre 5 a 15 minutos, solo si estuvieron en contacto con el cianuro. Ahora vamos con los métodos de detección.
El diagnóstico de la intoxicación por cianuro se realiza mediante pruebas de laboratorio que detectan la presencia del mismo en las diferentes muestras biológicas. Es importante mencionar que la detección y la medición del cianuro en las muestras puede ser un poco compleja debido a la rápida eliminación del cianuro del cuerpo. En las pruebas de cianuro en sangre se puede determinar la concentración del cianuro. Esta prueba es, como les comentaba, un poco complicada debido a la rápida eliminación, por lo que la toma debe de realizarse lo antes posible después de la exposición. También encontramos lo que es la prueba de ácido láctico. La constatación de acidosis láctica puede sugerir el diagnóstico de la intoxicación por un cianuro. La concentración de lactato sérico, se correlaciona directamente con la gravedad del cuadro, ya que nos sirve para averiguar si está llegando suficiente oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, mientras que los niveles de ácido láctico aumentan cuando los niveles del oxígeno van disminuyendo. También tenemos las muestras en orina. La orina es otra muestra biológica que se puede analizar para detectar la presencia del cianuro y pasa igual que con la sangre. La toma de muestra debe de realizarse lo antes posible para poder obtener resultados un poco más precisos. También tenemos la prueba en tejidos. En algunos casos se pueden utilizar tejidos, analizarlos, como en el caso de hígado o riñón, para poder determinar la presencia del cianuro. Esta prueba puede ser útil para poder confirmar la exposición a largo plazo o de forma crónica. En la teratogénesis, como tal, no hay evidencia de que el cianuro cause directamente defectos de nacimiento en seres humanos. Sin embargo, también encontré información que menciona que el humo del cigarro contiene algo de cianuro y sabemos que al fumar durante el embarazo se asocia con neonatos de peso bajo y de mayor riesgo de muerte perinatal. Sin embargo, para poder valorar este efecto se tiene que considerar a los otros tóxicos que también están presentes en el humo del tabaco y que pueden ser también responsables de este efecto. Por el lado de la carcinogénesis, no existe información disponible suficiente sobre los efectos carcinógenos del cianuro en seres humanos o en animales, ya sea por exposición oral, respiratoria, de contacto o por otras vías. Tampoco existen reportes en la literatura médica o toxicológica respecto a este efecto. Por último, vamos a abordar lo que es el caso clínico. Primero vamos a tener lo que es la presentación del paciente, que es Carlos, un hombre de 45 años, es llevado a la sala de emergencias por sus colegas después de encontrarlo inconsciente en su oficina. No hay antecedentes médicos significativos en su historial clínico y su familia informa que no estaba tomando ningún medicamento. Luego, al llegar al hospital, los doctores realizaron la historia clínica, la cual es la siguiente. Carlos trabajaba como ingeniero químico en una empresa de productos industriales. No se había quejado de problemas de salud recientes, pero sus colegas notaron que había estado bajo una presión significativa en el trabajo debido a una auditoría de seguridad y de regulación. En el examen físico, Carlos muestra signos vitales inestables con taquicardia y dificultad respiratoria, así como también su piel presenta un tono cianótico o, en otras palabras, una coloración azulada, y el examen neurológico reveló un estado de coma profundo. También no hay signos externos del trauma. Las pruebas de laboratorio que se le realizaron revelaron hallazgos alarmantes. Primero tenemos lo que es la gasometría arterial con un pH de 7.1. Esto nos va a indicar una acidosis metabólica significativa, lo que nos va a sugerir una alteración en el equilibrio ácido-base del cuerpo. También tenemos el dióxido de carbono con 25 milímetros de mercurio, en donde observamos una hiperventilación compensatoria. Esto fue un intento del cuerpo por corregir la acidosis. También tenemos el oxígeno con 80 milímetros de mercurio y el bicarbonato con 10.000 equivalentes por litro.
La concentración baja es consistente con la acidosis metabólica que se presentó. Luego tenemos a lo que son los electrolitos séricos, en donde en el potasio se presentó una cantidad de 6.5 miliequivalentes por litro, donde podemos observar que tenemos una hiperpotasemia, o sea, un nivel elevado del potasio en la sangre, lo cual puede ser peligroso para el funcionamiento del corazón. Por otro lado, tenemos el sodio con 138 miliequivalentes por litro, donde pues está dentro de los límites normales. Luego nos vamos al área hematológica, donde la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de plaquetas salieron dentro de los límites normales. También tenemos a las enzimas hepáticas, tanto la alanina como el aspartato están dentro de los límites normales, sugiriendo que el hígado no parece estar involucrado en esta situación. Y por último tenemos en el área de toxicología que el cianuro en la sangre es de 0.8 miligramos por litro, lo que es un resultado alarmante, ya que la concentración de cianuro en el cuerpo es muy elevada, ya que es una sustancia altamente tóxica. Ahora, una vez teniendo los resultados de las pruebas del laboratorio, vamos a empezar con lo que es el diagnóstico. Dada la acidosis metabólica grave, la hiperventilación compensatoria y la ausencia de otros hallazgos sugestivos de trastornos metabólicos, el equipo médico sospechó una intoxicación por cianuro. Dada la naturaleza de su trabajo, recordando que es ingeniero químico, y la presión laboral, se considera la posibilidad de exposición ocupacional a sustancias tóxicas. Una vez teniendo el diagnóstico, vamos a empezar por el tratamiento. Se inició de inmediato la administración de oxígeno al 100%, recordando que su piel presentaba un tono azulado, y se establece una vía intravenosa para corregir lo que es la deshidratación y abordar la hiperpotasemia. Dado el diagnóstico probable de intoxicación por cianuro, se administró lo que es la hidroxocobalamina como antídoto específico ante esta intoxicación. Por último, tenemos que la intoxicación por cianuro es una emergencia médica grave que requiere de un diagnóstico y tratamiento rápido. Los valores de laboratorio, como lo es la acidosis metabólica, la hiperventilación compensatoria y la presencia de cianuro en la sangre, son indicadores cruciales. La hidroxocobalamina se va a utilizar para convertir el cianuro en una forma menos tóxica y va a permitir su excreción renal. Por último, vamos a tener lo que es la evolución clínica del paciente. A medida que progresa el tratamiento, Carlos muestra mejoría en sus signos vitales, sin embargo, permaneció en coma. Aquí les presentamos nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.